¿Escuchas al viento? En los bordes del aire está llegando Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Estamos transmitiendo nuestro programa número 42 a través de las redes sociales del CESMECA y de Radio UNICACH 102.5 FM. Esperamos que esta emisión sea de su completo agrado. El día de hoy conversaremos sobre el libro denominado Discursos y Prácticas de la Educación Superior Intercultural, la experiencia de Chiapas, de la autoría de Sergio Iván Navarro Martínez. Para hablar de ello, nos acompaña el propio autor. Sergio Iván Navarro Martínez es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es maestro en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur y sociólogo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente es profesor investigador en los programas de posgrado de la Maestría en Investigación Educativa y el doctorado en Investigación Educativa del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, estimado Sergio Iván Navarro Martínez, por aceptar esta invitación. Bienvenido. Al contrario, Adriana, muchísimas gracias por la invitación para hablar sobre el libro. Como mencioné anteriormente, hablaremos de la obra Discursos y Prácticas de la Educación Superior Intercultural, la experiencia de Chiapas, publicado en el 2020 en una coedición entre CESMECA UNICACH y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. En ese sentido, pues, estimado Sergio, preguntarte cómo surgió la idea de este libro y cómo se relaciona este libro con tu experiencia de investigación. Gracias, Adriana. Las preguntas realmente son muy interesantes en términos de que a mí me llevan a pensar y hacer un recuento un tanto histórico de mi experiencia en investigación. Y obviamente me he dado cuenta al hacer este recuento, a través de estas preguntas que tú amablemente me has compartido, en darme cuenta que la educación intercultural ha estado presente en mi vida académica, ¿no? Yo creo que es un tema en el cual yo me he sentido como muy identificado a lo largo de mi vida, ¿no? Y por lo tanto también lo he abordado con mucha pasión y con mucha afinidad también, ¿no? Y en ese sentido creo que de alguna manera el libro pues responde a todas mis experiencias que he tenido previamente, ¿no? Es un conjunto de todas las experiencias en las cuales yo he estado involucrado, tanto en proyectos de investigación como en mi propia actividad como docente en diferentes espacios de educación superior, ¿no? Principalmente mi mirada siempre ha estado como muy atenta a saber qué es lo que sucede con los jóvenes que ingresen a la educación superior, ¿no? Sobre todo con estos jóvenes que son de un contexto rural e indígena y que sobre todo se insertan a programas educativos que de alguna manera están también mediados por una diversidad social y cultural, ¿no? Como es el caso de San Cristóbal. Un poco para darme una idea o para darles una idea a quienes amablemente nos escuchan y sigan a través de las redes sociales con esta entrevista, quisiera también un poco hablar sobre estas experiencias en las cuales he estado involucrado, ¿no? Una de ellas yo creo que me marcó mucho, que cuando yo estaba a punto de terminar la licenciatura, me vi involucrado en un colectivo. Este colectivo se llamaba, era un colectivo, ¿no? Por una educación intercultural en Chiapas, ¿no? O colectivo chiapaneco por una educación intercultural. Y a través de este colectivo, pues se reflexionaba mucho sobre las problemáticas que aquejaban a los pueblos originarios, sobre todo, pero también a aquellos que buscaban o pretendían generar una educación con pertinencia social y cultural desde sus propios contextos comunitarios, ¿no? Yo creo que ese fue como mi primer encuentro, ¿no? En torno al tema de la educación intercultural, lo cual me llevó un poco a encontrarme de frente, ¿no? con la situación de los jóvenes en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? De entrada me interesó mucho saber qué es lo que pasaba con estos jóvenes
indígenas, sobre todo que llegaban a la Facultad de Ciencias Sociales, y cuáles eran como los principales problemas que ellos tenían. En ese entonces se estaba debatiendo mucho, en esos años se debatía mucho en torno a si en México se deberían crear nuevas instituciones de educación superior con enfoque intercultural, o si más bien las universidades se debería transversalizar el asunto de la interculturalidad, ¿no? Obviamente es un debate que, como sabemos, aún continúa, ¿no? Sabemos que ya las universidades interculturales se crearon, pero sabemos que también muchas universidades en México, ¿no?, y en América Latina han comenzado a transversalizar también la interculturalidad. En aquel entonces era un campo todavía de mucho debate, de mucha discusión en torno a lo que pasaba. Y bueno, fue así como de alguna manera pues yo fui conociendo un poco esta situación de los jóvenes en la Facultad de Ciencias Sociales. Algo de lo que recuerdo como anécdota de esta investigación es que, bueno, en la facultad no tenían un registro de cuántos estudiantes indígenas habían inscritos, ¿no? Cuando yo llegué a preguntar a los directivos, a la administración de cuántos estudiantes indígenas habían en la Facultad de Ciencias Sociales, en ese entonces no contaban con un registro, no se sabía cuántos estudiantes indígenas habían inscritos en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Lo que tuvimos que hacer fue hacer una especie de censo, pasar salón por salón y preguntarle a los compañeros de cuántos hablaban alguna lengua materna o cuántos se autoescribían como indígenas, ¿no? Y bueno, pues ahí algunos levantaban la mano tímidamente, ¿no? Bueno, yo ya los registraba. Algo muy curioso es que en más de una ocasión me pasó que muchos compañeros me alcanzaban en los pasillos y me decían, oye, por favor, también anótame en la lista, yo también soy indígena. Y yo les preguntaba, pero ¿por qué no me dijiste cuando yo estaba en el salón? Y ellos decían, no, pues si lo digo enfrente del salón, pues se van a burlar de mí, ¿no? Van a decir que soy indígena, y entonces eso puede generar un conflicto en mí. Entonces es interesante porque de alguna forma pues, es evidente que en ese entonces, seguramente también ahora, hace falta mucho que trabajar en torno a la educación superior, ¿no? Con la interculturalidad, sobre todo con el enfoque intercultural, que de alguna manera pues disminuyan estas rasgos de racismo y discriminación que cotidianamente se pueden vivir en un aula, ¿no? Digamos que ese fue como un primer encuentro. Un segundo encuentro fue ya, yo dije, bueno, ya sé que lo que pasa con los estudiantes, con los jóvenes de una universidad convencional, digamos, una universidad pública, que no reconoce a estos jóvenes que ingresan, ¿no? Y que de alguna manera tienen un sinfín de problemáticas a lo largo de su carrera, ¿no? Ahora, yo quería saber qué es lo que pasaba con una experiencia de jóvenes donde sí se abordara explícitamente la educación intercultural, ¿no? Y fue así como también me encontré con la Escuela Normal Intercultural Indígena Jacinto Canec, ¿no? Que como sabemos también es una normal que ha tenido una importante presencia en Chiapas para la formación de jóvenes indígenas, ¿no? Que sobre todo posteriormente buscan incorporarse en sus contextos comunitarios para promover una educación con pertinencia cultural y lingüística en sus comunidades, ¿no? Ahí también fue interesante, ¿no? Uno de los hallazgos que tuvimos fue que se reflexionaba mucho en torno a la interculturalidad dentro del aula, dentro del espacio educativo, digamos, pero que la interculturalidad quedaba desdibujada fuera de la institución, ¿no? Entonces, fuera de la institución nuevamente se encontraban estas prácticas de discriminación, de racismo abierto y encubierto que muchos de los jóvenes tenían que enfrentar de manera cotidiana, ¿no? Y esto, sumado a que durante sus prácticas que ellos realizaban en las comunidades, también se enfrentaban con esta parte burocrática que no les permitía realmente implementar todo lo que habían aprendido en la normal Jacinto Canec. Entonces, por un lado teníamos todas estas condicionantes del contexto que limitaba su participación real de estos jóvenes, tanto en sus diferentes espacios laborales como en su vida cotidiana misma, de vivir en una ciudad, ¿no? Y bueno, entre tesis y tesis, digamos que también estuvo como un poco entremezclada mi experiencia como con diferentes experiencias laborales, ¿no? Como docente, ¿no? Tuve la fortuna de ser docente de una universidad intercultural en el estado de Tabasco, ¿no? Y ahí pues, conocí un poquito más de fondo el modelo de educación intercultural, ¿no? Posteriormente, ya cuando me decidí a hacer la tesis de doctorado, con esos antecedentes que yo tenía de analizar una experiencia de educación en nivel superior, digamos, de forma convencional, ¿no? Como el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, y luego conocer como una experiencia de una normal, que se hablaba explícitamente de la interculturalidad, pues en mi tesis doctoral pues, quise de alguna manera pues, también retomar
cómo se abordaba la interculturalidad en dos experiencias, ¿no? Entonces, el asunto no era verlas por separado, ¿no? Inicialmente se había pensado que podía ser por separado, pero yo creo que el mismo proceso de investigación me fue llevando a encontrar como puntos de contraste, ¿no? Entre ambas experiencias educativas. Y fue así como llegué a analizar, digamos, dos experiencias de educación superior, ¿no? Intercultural. Una que lo hace, una experiencia que lo hace de manera explícita, digamos, en su discurso, sí dice que es intercultural, y otra que lo hace de manera implícita, digamos, no es en su, digamos, que no es como un discurso que constantemente repitan, pero en sus prácticas sí se ve muy claramente que están posicionados bajo una perspectiva intercultural. Y estoy hablando particularmente de dos instituciones de educación superior intercultural en Chiapas. Una, que como ya sabemos, pues es la que tiene también mucha presencia en Chiapas, que es la Universidad Intercultural de Chiapas, ¿no? Particularmente me centré en analizar la experiencia de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Orchuk, y la otra, que es el Centro de Formación para la Sustentabilidad, ¿no? Digamos que esta está ubicada en San Cristóbal, la de Mosquiquil, y que tiene una licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural, ¿no? Entonces ambas tienen, digamos, un poco las afinidades que yo busqué entre ambas experiencias, es de que recibieran estudiantes de origen indígena o rural, y que de alguna forma la formación que estuvieran recibiendo pues fuera por lo menos un poco orientada en términos de su participación dentro de los espacios comunitarios, ¿no? Sobre todo a través de propuestas de desarrollo comunitario que ampliamente se recomiendan o se abordan en estas dos experiencias educativas, ¿no? Entonces fue así como, digamos, como es que llegué a este tema, ¿no? Pues, estimado Sergio, es muy interesante este antecedente que nos cuenta sobre cómo colocaste 2 experiencias de educación superior intercultural. Entonces, cuéntanos, pues, ¿de qué trata esta obra? Sí, gracias, Adriana. Bueno, pues en términos generales, el libro yo creo que busca continuar, ¿no? O posicionando el debate, ¿no? Que está muy, ahora últimamente también muy en discusión, ¿no? En diferentes espacios académicos, ¿no? Y también en espacios no académicos, ¿no? Entonces, lo que se busca es posicionar el debate en torno a la educación superior intercultural en Chiapas particularmente, ¿no? Y centrado justamente en estas dos experiencias que ya te acabo de mencionar, ¿no? Una que de alguna forma tiene como esta característica más de pública gubernamental, y otra que no es gubernamental, ¿no? Una donde se concibe la interculturalidad de arriba hacia abajo por todo el discurso que se hace en torno a ellas, y otra que se construye un discurso de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, son propuestas un poco interesantes en términos de la forma, de sus condiciones históricas en las que surge. Entonces, el lector de alguna forma podrá encontrar en el libro, pues un poco los antecedentes de cómo se fueron construyendo estas dos experiencias educativas, ¿no? Hasta de alguna forma encontrar pues un punto en el cual podemos encontrar contrastes y comparativas entre ambas experiencias, ¿no? En términos generales, el libro tiene primero pues una discusión muy fuerte en torno a la interculturalidad, un poco siguiendo los debates que también otros autores han iniciado, tanto en Chiapas como en México, como en otros lugares de América Latina, para entender qué es la interculturalidad, ¿no? Yo me posiciono desde un inicio, o por lo menos mi intención es acercarme a esta perspectiva de interculturalidad de una perspectiva más crítica, ¿no? Un poco relacionada con el pensamiento del arte colonial, que también en los últimos años ha tenido una fuerte presencia en América Latina, y desde ahí yo dibujo pues, un panorama eh, general en torno a cómo se plantea la interculturalidad y en cómo, de alguna manera, también estas experiencias pretenden abordarlas, ¿no? Digamos, un segundo capítulo, pues está como contenida un poco los antecedentes de estas experiencias, de cómo surgen, de dónde se ubican, de cuáles son las características de los estudiantes, ¿no? Como rasgos muy generales en torno a las experiencias educativas, ¿no? Y finalmente, pues presento como una serie de resultados, ¿no? Que es importante decir, ¿no? Que yo creo que en ambas experiencias yo apliqué, digamos, las mismas preguntas y al mismo tipo de actor, ¿no? Es decir, los actores eran los jóvenes estudiantes de contextos rurales indígenas que eran profesores, que formaban a jóvenes
de contextos rurales indígenas, ¿no? Y en el fondo creo que se busca de alguna manera pues, profundizar desde una mirada comparativa sobre la manera en cómo se contribuye o no a generar una pertinencia local o regional, ¿no? Tanto de sus programas de estudios como de sus propios estudiantes que se están formando en estas experiencias educativas, ¿no? Yo creo que el lector, de alguna manera, pues podrá encontrar lo que sucede con dichas propuestas educativas, ¿no? Bajo estos 3 rubros de análisis que antes ya había poquito mencionado, ¿no? Uno es cómo se percibe o cómo se construye esta perspectiva intercultural en estas experiencias educativas, ¿no? Cómo se abordan estas prácticas educativas pedagógicas, ¿no? Y cómo la vinculación comunitaria es un eje rector de estas 2 experiencias educativas, ¿no? Básicamente esas son tres categorías sobre las cuales, 3 grandes dimensiones sobre las cuales yo voy a estar pues un poco describiendo lo que sucede en ambas experiencias educativas. Intento de alguna manera también como poner en diálogo, ¿no? Lo que cada experiencia, lo que cada actor va diciendo sobre sus propias experiencias para que de alguna manera pues también nos pueda dar como mayores insumos de análisis y reflexión en torno a lo que sucede con estas 2 experiencias de formación que principalmente, repito, están destinadas para formar jóvenes de contextos rurales indígenas, ¿no? Sobre la primera dimensión, igual brevemente, puedo decir que es se refuerza de alguna forma la idea de que las instituciones públicas gubernamentales, pues existe una tendencia a concebir lo intercultural como algo que promueve pues, un entendimiento y una armonía entre diferentes miembros de la cultura, ¿no? Mientras que en las iniciativas pues, más autónomas, más comunitarias, creo que la apuesta está más en cuestionar de manera crítica cómo se establecen estas relaciones, ¿no? Históricas que de alguna forma están generando condiciones de dominación de una cultura sobre otra, ¿no? Entonces yo creo que esas son como uno de los principales aportes que se pueden encontrar en esta primera dimensión, que es de la interculturalidad. Básicamente, de manera particular, se busca profundizar, ¿no? en cómo es que se aborda la interculturalidad en Mochiquil y cómo se aborda en la Unichorchuk, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, entonces, digamos, alguno de los hallazgos, igual si puedo compartir brevemente, ¿no? Creo que en la propuesta de Mochiquil se pone énfasis en que la construcción del aprendizaje está centrado en el proceso y en la experiencia, ¿no? Que eso es algo bien interesante, ¿no? Es decir, no es algo que se promueve como una imposición, sino que más bien el mismo proceso y la misma experiencia de los propios estudiantes y docentes es lo que genera una potencia para la construcción de la interculturalidad, ¿no? Entonces se privilegia mucho la reflexión sobre la práctica porque todo lo que aprenden en Mochiquil constantemente lo van replicando con sus familias principalmente o con sus grupos de trabajo o en algunos casos con sus comunidades. Entonces eso abre como otra posibilidad realmente para poder significar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No es únicamente el aprendizaje centrado en el aula, sino es el aprendizaje centrado también con la vinculación y con la articulación con los diferentes sectores, ¿no? Con los cuales los estudiantes interactúan y sobre todo también con los cuales los docentes están interactuando. Algo, por ejemplo, que yo encontré que también fue muy revelador, es que en el caso de Mochiquil, la mayoría de los docentes están articulados a experiencias de formación previas, ¿no? O en algunos casos, me refiero principalmente a que están articulados con experiencias de formación comunitaria, ¿no? Y eso sí genera como digamos, un plus, digamos, en la experiencia, porque los docentes pues, ya tienen cierta experiencia y cierto conocimiento sobre la forma en cómo poder conducir los procesos de acompañamiento en diferentes ambientes comunitarios y sociales. En el caso de la UNIX, a pesar de que también hay docentes muy valiosos, la mayoría de los jóvenes, ¿no? Porque de los jóvenes docentes, generalmente lo que yo encontré que eran docentes que recientemente habían egresado de un posgrado o estaban estudiando un posgrado. Y muy pocos realmente tenían una experiencia previa de formación con organizaciones civiles o sociales, ¿no? Entonces eso sí generaba como pues un importante impacto en la formación de los jóvenes, ¿no? Aunque, pues, obviamente, cada experiencia tiene sus propias formas de ser y de actuar, ¿no? Por las mismas condiciones que se van generando. Por ejemplo, algo de lo que yo encontré es que sí es muy notorio que en ambas experiencias sí hay una preocupación muy latente, ¿no? Por retomar estos elementos socioculturales del contexto, ¿no? En la UNICH, por ejemplo, hay asignaturas, ¿no? Destinadas particularmente a atender la lectoescritura de las lenguas maternas, ¿no? De la región, ¿no?
Y eso de alguna forma, pues sí contribuye mucho a que los estudiantes revaloren y resignifiquen su identidad. Eso también sucede en el caso de Moixbiquil, pero en Moixbiquil no hay una asignatura, ¿no? A diferencia de la UNICH, en Moixbiquil lo que se hace es más bien que los jóvenes, los estudiantes aprenden de sus compañeros, ¿no? Entonces es como un proceso más que surge desde la experiencia y desde la interacción que van teniendo con sus compañeros, ¿no? Y yo creo que de alguna forma, independientemente de las formas en cómo se genera el aprendizaje, de alguna forma sí están contribuyendo a la revaloración y resignificación de la identidad de los dos espacios para los jóvenes que son de contextos rurales e indígenas, ¿no? Bueno, ya en la segunda dimensión, también creo que también es importante decir que fue analizar un poco lo que sucede con las prácticas educativas, ¿no? Me interesaba mucho saber, bueno, si ya sabía cómo entendían la interculturalidad, pues también me interesaba saber, ¿no? Cómo se enseñaba, ¿no? En estas experiencias educativas que estaban de alguna manera mediadas por la interculturalidad. Entonces, ¿cómo se aprende y cómo se enseña en esta educación intercultural? ¿Y qué se enseña sobre todo? ¿Y para qué se enseña en esta educación intercultural, ¿no? Entonces, ahí también fue interesante encontrar como hallazgos, ¿no? Que de alguna forma pues, también me dieron, me permitió dar un panorama general de cómo, de cuáles eran como los propósitos, ¿no? Para cada institución en torno a la formación de los estudiantes. Si bien ambas instituciones tienen como un propósito muy marcado de que los jóvenes puedan generar cierto arraigo con sus contextos sociales y comunitarios, los procesos son diferentes, ¿no? Y las apropiaciones mismas de los estudiantes son diferentes, ¿no? En el caso de la UNICH, si bien es cierto, hay esta procuración, ¿no? Para que los estudiantes puedan generar cierto arraigo y para que puedan contribuir a su contexto social o a su contexto comunitario. Generalmente los estudiantes, o lo que yo encontré, y el lector puede encontrar ahí también, es que no tienen como muchas herramientas, ¿no? Para poder llevarlo a cabo, ¿no? Los mismos estudiantes me decían que a pesar de que podían tener como mucha disposición para poder hacer cierto tipo de trabajo con su comunidad, en la práctica se les dificultaba mucho porque no tenían como la experiencia que podían adquirir dentro de la formación de la licenciatura, ¿no? Y en Moixbiquil era interesante porque los estudiantes tenían como todo un proceso de acompañamiento que les permitía entonces saber qué es lo que hacía el estudiante en su comunidad, qué es lo que hacía el estudiante con la familia, qué es lo que hacía el estudiante con su organización, qué es lo que hacía el estudiante con su comunidad en términos generales, y que de alguna forma eso era un insumo para poder reflexionar dentro del aula. Entonces digamos que era un ir y venir, ¿no? entre los espacios en los cuales los estudiantes interactuaban con la Universidad Moixbiquil, ¿no? Y en el caso del UNICH era como un poco más de ida y pocas veces se regresaba también a la universidad a la discusión sobre lo que pasaba. Entonces eso generaba como ciertas inconsistencias en torno a la apropiación, digamos, del propio discurso y de la propia enseñanza de la educación intercultural en estas dos experiencias educativas, ¿no? Bueno, ya finalmente en la última categoría yo abordo un poco sobre este eje rector que yo decía anteriormente, ¿no? Que es el de la vinculación comunitaria, ¿no? Que me parece que un eje distintivo de muchas universidades, sobre todo porque ahora en los últimos años se ha puesto en debate la forma en cómo estas universidades, no solamente las interculturales, sino todas las universidades en general, ¿no? Y centros de investigación se articulan o cómo pueden generar otras formas de articulación con los diferentes sectores con los cuales interactúan de manera cotidiana, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta perspectiva de la vinculación comunitaria que se encuentra en estas dos experiencias educativas nos permite pues identificar y de alguna forma pues contrastar, ¿no? La forma en cómo se genera la vinculación, ¿no? Con estos dos procesos, un poco como lo que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Y también de alguna forma pues nos permite también generar como podemos encontrar como ciertas estrategias en torno a cómo ambas experiencias determinan los actores y los sectores con los cuales interactúan, ¿no? Entonces, me parece que el lector ahí podrá encontrar también muchos elementos para conocer y profundizar sobre el tema de la vinculación comunitaria, ¿no? Y bueno, entonces, como ya he dicho, creo que hay como importantes esfuerzos en ambas experiencias educativas, ¿no? Sin embargo, creo que uno de los hallazgos también que se podrá encontrar es que hay una intencionalidad de construir
estas propuestas, ¿no? Sobre todo de vinculación comunitaria, que algunas son más de afuera hacia adentro, ¿no? Donde tienen poca participación los sectores comunitarios, ¿no? Y los actores comunitarios con los cuales interactúan los estudiantes, y otra en donde más bien esta propuesta es de adentro hacia afuera, ¿no? Donde los protagonistas son los propios estudiantes, los docentes, las comunidades, las familias, etcétera. Entonces, ahí creo que podría también ser interesante la forma en cómo se generan estos mecanismos de interacción con los diferentes sectores, ¿no? Con los cuales están vinculados las universidades. Pues muchas gracias, Sergio. La verdad es que ha sido bien interesante el recorrido que nos acabas de compartir. Y respecto a lo último que has mencionado sobre desilvanar estas tres categorías de análisis tan importantes que básicamente es el núcleo, ¿no? O el eje o la columna vertebral de la obra de la cual estamos platicando, pues es la interculturalidad, la educación, las prácticas sobre todo y la vinculación comunitaria. Entonces, para nuestra siguiente pregunta sobre la importancia, quizás valdría la pena desilvanar estos tres aspectos tan interesantes que nos has compartido y pues hablar de la importancia de estos tres aspectos en la obra misma de la cual estamos hablando. Le recordamos al público que nos ve que estamos hablando sobre la obra Discursos y Prácticas de la Educación Superior Intercultural, la experiencia de Chiapas. Entonces, Sergio, pues, ¿cuál es la importancia de este libro a partir de estos tres categorías o dimensiones, como tú lo mencionabas, en las que está basado este libro? Sí, bueno, yo creo bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Un poco dar un panorama detallado sobre lo que en cada categoría se puede presentar. En términos generales, creo que es importante, uno, porque creo que la interculturalidad ha tenido un fuerte debate en Chiapas, como ya he dicho anteriormente, ¿no? Si nosotros hacemos también como un recuento histórico de cómo se comenzó a posicionar el tema de la interculturalidad en Chiapas, pues obviamente podemos encontrar los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y obviamente podemos encontrar como antecedente fuerte la implicación que ha tenido el movimiento zapatista, ¿no? Para repensar la educación para muchos contextos comunitarios y rurales, ¿no? No únicamente indígenas, ¿no? Me parece que el asunto de la discusión de la interculturalidad va más allá de pensar la interculturalidad únicamente para indígenas, ¿no? Me parece que por los tiempos actuales en los que estamos viviendo, la interculturalidad es un asunto de todos, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Porque me parece que justamente seguimos en muchos aspectos, ¿no? Pensando que la interculturalidad es únicamente pensada para los pueblos originarios, ¿no? Para los pueblos indígenas, ¿no? Sin embargo, me parece que también, afortunadamente, también ya hay trabajos que comienzan a sostener, ¿no? Y a debatir y a posicionar que el asunto de la interculturalidad es un asunto que nos involucra a todos los sectores sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que este libro, bajo esta perspectiva de la interculturalidad, pretende justamente aportar un granito de arena en torno a la comprensión de la interculturalidad, ¿no? ¿Qué es la interculturalidad, sobre todo en un contexto chiapaneco, ¿no? ¿Qué es la interculturalidad para un joven de un contexto rural e indígena, ¿no? ¿Qué es la interculturalidad para una institución educativa, ¿no? ¿Qué es la interculturalidad para un docente, ¿no? ¿Cómo trabaja, cómo aborda la interculturalidad un docente? ¿Qué elementos, qué herramientas, ¿no? Se tienen que despegar para la comprensión de la interculturalidad en un contexto como el de Chiapas, repito, un contexto en el que ha estado mediado justamente por la desigualdad histórica, ¿no? Que se ha construido también, y también por muchas experiencias que yo creo que también han comenzado a florecer, ¿no? Justamente a partir del movimiento zapatista, yo creo que muchas experiencias se han comenzado a desarrollar, ¿no? Desde perspectivas autónomas, interculturales, comunidades campesinas, etcétera. Me parece que cada una de ellas tiene importantes hallazgos que aportar, ¿no? Digamos, en términos generales es eso, ¿no? El asunto de la vinculación comunitaria, como yo decía anteriormente, me parece que es un asunto no menor para reflexionar, ¿no? Porque si nos damos cuenta, también en los últimos años o recientemente, la vinculación, ¿no? Si ya le podemos quitar vinculación, el apellido de comunitario y únicamente dejarlo como vinculación,
es un asunto que ha estado también en discusión, ¿no? Sobre todo porque convencionalmente las universidades y los centros de investigación no han encontrado una forma, o es que no hay, en realidad no hay recetas, pero en realidad no se ha generado con mucha interacción con estos sectores con los cuales nosotros estamos interactuando cotidianamente. Es decir, a lo más que se puede interactuar es a través de las tesis que se puede uno dirigir o puede uno acompañar de los estudiantes. Y pocos docentes, pocas universidades realmente realizan un acompañamiento sobre los diferentes procesos que se desarrollan en los espacios sociales y comunitarios, ¿no? Entonces, el asunto de la vinculación me parece que es un tema también de relevancia para posicionar entonces y repensar la forma en cómo las instituciones y los centros de investigación podrían generar otras formas de relación, ¿no? Otras formas donde evidentemente esté por delante no únicamente el beneficio para la institución, ¿no? Sino que realmente sea un beneficio para los actores con los cuales estamos vinculados, que sea realmente un conocimiento que pueda ser de beneficio social, ¿no? Que tenga pertinencia social y cultural, ¿no? Para con quienes estamos interactuando. Entonces, este libro, digamos, quiere justamente tratar de generar ese pequeño aporte, ¿no? En torno a estas tres dimensiones, tanto desde la interculturalidad, tanto de las prácticas educativas y tanto desde la vinculación comunitaria. Sergio, para las personas que estén interesadas en conocer pues tu obra, ¿en dónde podemos encontrarla? Sí, bueno, este libro se encuentra en el repositorio del CESMECA, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, y también en la biblioteca virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de CLACSO. Entonces, el libro es en versión digital, es de acceso libre, entonces lo pueden consultar abiertamente. Pues, estimado Sergio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, sobre todo por compartirnos tu experiencia de investigador, de docente y sobre todo, pues, esta obra, ¿no? Que tiene, pues, un propósito muy importante, como lo es, hablar y discutir sobre la interculturalidad en el contexto en el que nosotros habitamos, Chiapas. Y bueno, quizás este sea el momento para poder decir algo que no hemos mencionado durante la entrevista y te gustaría decirlo, ¿no? Algo que te gustaría agregar. Sí, muchas gracias, Adriana. Pues en primer lugar, ¿no? Pues agradecerles siempre a ustedes el espacio que me brindan para poder comentar y compartir un poco de qué se trata el libro, ¿no? También de alguna manera que pues, agradecer a quienes de alguna manera participaron de manera directa o indirectamente en este libro, ¿no? Fueron muchas personas, yo creo que mencionar sus nombres podría omitir alguna, entonces agradecerles en términos generales a quienes participaron de manera directa o indirectamente en este libro, ¿no? Tanto a directivos, docentes, estudiantes de ambas instituciones, ¿no? También agradecer pues, al área editorial del CESMECA, ¿no? Por su dedicación y cuidado editorial de este libro, ¿no? Y también a la Dirección de Formación y Producción editorial de CLACSO, ¿no? Y a ti, obviamente, Adriana, por este espacio que me brindas para dar a conocer el libro, ¿no? Evidentemente, me siento muy agradecido por este espacio que me brinda. Pues muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que ha sido un gusto poder conversar contigo, conocer más sobre esta obra. Y bueno, pues concluye así una emisión más de Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, no sin antes hacer extensiva la invitación a consultar el libro Discursos y Prácticas de la Educación Superior Intercultural, Experiencia de Chiapas, de nuestro amigo Sergio Iván Navarro Martínez. Este libro, como él ya nos mencionó, está disponible en el repositorio institucional del CESMECA y también lo pueden encontrar en la biblioteca virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Pues también los invitamos a que visiten el sitio web del instituto, cesmeca.mx, y por supuesto nuestras redes sociales. Los esperamos para la siguiente emisión. Muchas gracias. ¿Escuchas al viento? En los bordes del aire está partiendo Liminaire, la radio revista académica y cultural del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica.
soplando más allá de las fronteras.